Bendiciones, hermanos, bienvenidos a esta segunda enseñanza de la semana de ayuno de oración, la cual tiene por tema la sabiduría y sus tipos. El día de hoy nos corresponde abarcar el tema de la sabiduría terrenal y vamos a leer nuestros versículos base, los cuales encontramos en Santiago 3, versículos del 13 al 15. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El otro lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Antes de iniciar, oremos. Señor, damos gracias por este tiempo de enseñanza que dedicamos para cultivarnos más en ti, para profundizar en nuestros conocimientos de la palabra. Damos gracias, Señor, porque queremos esa sabiduría que viene de ti, Señor, y debemos comprender cuáles son los peligros de buscar otros tipos de sabiduría, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a comprender el tema, Señor, y que podamos entender cuáles son esas advertencias que nos estás dando, qué es lo que quieres que pongamos atención para enriquecernos nosotros y poder notar esas situaciones en las que a veces nos encontramos. En el nombre de Jesús te pido que seas tú en medio nuestro. Amén. Antes de hablar de qué es la sabiduría terrenal, me gustaría que recordemos que existen en realidad solo dos clases de sabiduría. Existe la sabiduría divina, la sabiduría perfecta, que es la que solo puede darnos Dios, y existe la sabiduría opuesta a Dios, lo que va en contra de Dios. Sin embargo, Santiago se permite hacer esta división inspirado por el Espíritu Santo, porque nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta semana que hay diferentes características entre estas divisiones de la sabiduría que están escritas. El día de hoy vamos a hablar de la primera división que hace, que es terrenal. La palabra terrenal no solo se usa para hablar de algo que pertenece a la tierra, sino que también tiene otro significado que es el que mejor describe lo que pasa con la sabiduría terrenal, el cual es en contraposición a lo que pertenece al cielo. Es evidente que este tipo de sabiduría no incluye a Dios, no incluye los pensamientos de Dios, sino que se limita a lo que existe en la tierra y a los pensamientos que pueden ocurrir en la tierra. Es por esto que esta sabiduría es meramente humana. Puede encontrar en su pantalla la imagen de un filósofo griego. Y es que quienes son el mayor exponente de este tipo de sabiduría en el mundo antiguo, que acarreamos muchas de esas influencias a la modernidad, son los antiguos griegos. Este tipo de sabiduría buscaba darle un propósito, un sentido al hombre, sin incluir a Dios, sin considerar la palabra de Dios y sin poner atención a los estatutos de Dios. Más adelante hablaremos un poco de las características que tiene esta sabiduría. Sin embargo, quiero que quedemos en el punto que es una sabiduría que está limitada a la mente humana, por lo cual se habla de que es netamente humana. Es decir, esta sabiduría tiene que ver con hasta donde usted y a mí nos dé el cerebro, o hasta donde los que se pongan a pensar les dé el cerebro. No incluye nada eterno, no incluye nada trascendental, sino que lo que tiene que ver es en lo que nosotros podamos ver y lo que puede existir en las limitaciones de este mundo natural. Esta sabiduría es la que usa el mundo, es la que el mundo aplaude y es con la que el mundo nos llama locos por aceptar el mensaje de la cruz. La palabra en algún punto del Señor dice que esta sabiduría Él la hará sonar como tonterías, la enloquecerá. Y podemos leer esto en 1 Corintios 1, versículos del 18 al 25. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que
¿Dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, entre comillas ridícula, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este plan, entre comillas ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Creo que nos queda muy claro que este tipo de sabiduría contiende directamente con el mensaje de la cruz. Así, toda la sabiduría que va en contra de Dios tiene esa naturaleza de ir en contra de lo que dice el Señor, de ir en contra de lo sobrenatural. Y esa es otra característica interesante de esta sabiduría terrenal. Al ser tan humana, busca o opera con un espíritu que encontramos en la palabra, denominado como el espíritu de Grecia. Este espíritu, podemos recordar la palabra en Daniel, yo no voy a meterme mucho ahí, pero lo que quiero es contarle por qué están relacionados. Bueno, esta sabiduría terrenal busca la lógica. Recordamos que dije que esta sabiduría se limita a lo que pueda existir dentro de las limitaciones de este mundo natural. Bueno, el espíritu de Grecia tiene una oposición a la manifestación sobrenatural en el mundo natural. Entonces este tipo de sabiduría es operada o se ancla al espíritu de Grecia para la destrucción de las personas, para buscar la lógica en todo y para desacreditar de alguna manera la experiencia o la vivencia de lo sobrenatural. Por eso es que me llama tanto la atención este versículo en Corintios, en este pasaje que hemos leído, porque el Señor habla de esta sabiduría y de quiénes son los que la buscan y cómo hacen ver al pueblo de Dios o a los que hemos sido llamados a creer en el Señor y hemos sido alcanzados por su misericordia. Nos llaman locos, nos llaman ridículos. Es esa sabiduría que el mundo tiene, que el mundo considera que cómo va a ser que alguien murió por mis pecados. Es esa sabiduría que el mundo dice que cómo va a ser que alguien nació de una virgen. Es ese mismo tipo de sabiduría que busca darle una explicación a todo, que quiere encontrar un porqué, que busca hacer polémica. Ese es el tipo de sabiduría humana. Algunas características que tiene este tipo de sabiduría es que es lógica. Es lo que hablábamos anteriormente. Busca mucho el porqué, busca mucho las explicaciones que tengan sentido. Aprecia la autosuficiencia, es decir, esta sabiduría terrenal no permite o no aplaude que la gente diga que depende de alguien más, no aplaude que la gente diga que su dependencia está en el Señor, no aplaude que la gente diga que dependen solo de la palabra del Señor y que eso les basta. No, dependes de ti mismo, dice la sabiduría terrenal, dependes de lo que tú puedas hacer, de si eres el mejor o eres el peor. Es orgullosa. La sabiduría terrenal busca acaparar todo el conocimiento, todos los bienes, todo lo que la tierra ve como algo bueno para ellos mismos. Es egoísta. Se jacta de lo inteligente que es. Por eso podemos recordar el pasaje en Corintios, que el Señor nos recuerda que Él es el que ha hecho que la sabiduría terrenal suene como una locura, porque es orgullosa. Se basa en la experiencia y el criterio personal, es decir, es esa sabiduría o ese tipo de pensamiento que la gente dice que tiene que ver para creer, que necesita evidencias, que necesita revisiones, que necesita comprobar que puede ocurrir más de una vez para creer que algo ocurre, que algo existe. Está muy ligada a esta parte de pruebas y también es práctica, en el sentido de que no valora los procesos,
no valora el tiempo que se debe invertir en algo, que nosotros los hijos de Dios debemos estar claros, que los procesos son una parte fundamental de nuestro crecimiento en Cristo. Esta sabiduría no los aprecia, aprecia la inmediatez, lo que sea rápido, lo que sea más cómodo, no lo que sea mejor. Es por eso que esta sabiduría está tan ligada a una corriente de pensamiento, la cual es el humanismo. Este movimiento pues no tiene toda una raíz histórica, no nos vamos a centrar en eso, sino que quiero que usted y yo quedemos claros que esta sabiduría terrenal se mueve en este mundo y en diferentes estratos de poder y en medio de la gente que toma las decisiones. El humanismo es un movimiento de carácter antropocéntrico, es decir, pone al ser humano en el centro. Pone al ser humano en el centro de las preocupaciones, de las motivaciones y los deseos. Es lo que hablábamos antes sobre los filósofos griegos. Ellos empezaron bastante el movimiento, después en el Renacimiento, cuando agarra más fuerza. Pero busca darle un propósito o un sentido a la vida humana, desapegada de todo lo que dice el Señor, desligada de los propósitos eternos. Es decir, es esa sabiduría o ese mensaje que escuchamos a veces en la tierra, en el mundo, que la gente dice que usted tiene que buscar su propia felicidad, que usted tiene que solo irse por lo que usted quiere hacer, que los demás no importan. Es ese tipo de sabiduría que busca dar el propósito de la vida de la gente hacia algo vano. Ese es el tipo de sabiduría terrenal. La encontramos en muchos lugares, en mucha de la cotidianidad que nosotros vivimos. El centro de las preocupaciones, motivaciones y deseos el ser humano. Es decir, algo para mí, si sobra para mí, y si sobra algo todavía es para mí. Recordemos, es egoísta. ¿Y por qué pongo la imagen de esa cabeza ahí? Bueno, porque recordemos que esta sabiduría es hasta donde nos dé la cabeza, hasta donde le dé la cabeza al ser humano. Es tan terrenal, está tan ligada a lo que existe en este mundo, que es donde el Señor nos habla de nuestra mente finita. Bueno, esta sabiduría es inherente a nuestra mente finita, es decir, no es completa, es imperfecta, está dañada. Algunos estudiosos hablan que este tipo de sabiduría es la que adquirimos en el huerto del Edén al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es esta sabiduría terrenal de nuestro propio criterio, de nuestra propia opinión. ¿Y qué efectos tiene? Bueno, este movimiento de humanismo, esta sabiduría tan centrada en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, produce vanidad. Produce ese tipo de sabiduría que son estas personas que se hacen muchas correcciones estéticas hasta deformar su cuerpo, buscando un ideal de belleza perfecta. Esa es la estética. Es que solo me importa cómo me veo, no quiero nada de sustancia, solo quiero tener la ropa de marca, solo quiero tener el último carro, solo quiero tener el último teléfono. Es ese tipo de qué dirán, qué van a pensar, yo tengo que ser mejor que todos. Es esa sabiduría humana que te dice que vas a ser feliz si te ves exactamente como X o Y celebridad. Que vas a ser feliz si, no sé, no por salud, sino por vanidad, te mueres de hambre y bajas de peso y entonces tienes que cortarte esta parte y mutilas tu cuerpo porque entonces, ay sí te vas a parecer al ideal que esta sabiduría propone. Además, produce la democracia. Y aquí no me voy a meter en la parte gubernamental, sino que solo quiero hablar de la democracia en las iglesias. Lo cual, hermanos, es un problema. No nos regimos por democracia, nos regimos por teocracia, lo que el Señor diga. Es un error y es uso de la sabiduría humana querer democratizar la iglesia por lo que diga la mayoría. No, es por lo que diga el Señor. Y muchas iglesias caen en este problema porque en lugar de consultar al Señor, consultamos a nuestra experiencia, a nuestra opinión, todas características de esta sabiduría humana. Hay estudiosos de la palabra que advierten sobre este problema de la democratización de la iglesia, diciendo que es una iglesia que ha perdido
la verticalidad, es decir, ha perdido de vista que Dios es el que marca la pauta, que Dios es al que buscamos agradar y solo busca la horizontalidad, es decir, ver a los pares y agradar a los hermanos porque no queremos que la iglesia quede vacía, porque no queremos que la gente deje de dar su diezmo, porque no queremos que la gente se vaya. Todas esas cosas son uso de la sabiduría terrenal en el ámbito espiritual. Tal vez suena muy fuerte, pero debemos tener ese conocimiento y estar pendientes de eso, porque hermanos, es una realidad y lo van a encontrar en muchos lugares. Pero lo más peligroso es que se deje pasar esta sabiduría terrenal, esta sabiduría humana y esta toma de decisiones sin consultarle al Señor en la iglesia. Es una sabiduría orgullosa, como comentamos anteriormente, y es narcisista. Una característica de la sabiduría terrenal es que no le importa a quién le tenga que pasar por encima con tal de cumplir sus propios objetivos. La palabra nos advierte en Proverbios 3, versículos del 7 al 8, y nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor nos está hablando y nos está recordando que debemos estar pendientes de que no seamos sabios en nuestra propia opinión, no nos limitemos a lo que nuestra mente puede producir. Y es que esta sabiduría tiene una característica que es todavía más triste, y es que es inherentemente vana. Es decir, su característica principal es que es vana, es que es inmediata, es que se ocupa solo de los bienes terrenales, del reconocimiento del mundo, de la fama y de las riquezas en el mundo. Uno de los pasajes que encuentro al hacer este estudio es en Eclesiastés capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 11. De nuevo les estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Me dije: vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije: la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones, implantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y oro, tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Es triste la conclusión a la que llega Salomón, en realidad, porque esta es la conclusión de la sabiduría terrenal. Todo es vanidad. Esta sabiduría busca algo que es vano, no busca algo eterno, no se alinea con los propósitos del Señor, y siempre va a llevar a ese sentimiento de vacío que encontramos tan frecuentemente en tantas personas. Es triste, hermanos, es triste, porque esta sabiduría tiene efectos, tiene consecuencias. Perseguir este tipo de sabiduría, como todo lo que hacemos, hermanos, tiene una consecuencia. Y yo he denominado estas consecuencias como monstruosas. ¿Por qué las considero monstruosas? Bueno, hermanos, porque hay una evidente deformación del propósito del Señor. Hay una evidente separación de las personas con nuestro Creador. Y es una sabiduría que a quienes la persiguen, quienes la desean, quienes la anhelan, los va a llevar a ser personas que no sean personas de bien.
Van a ser personas que van a tener los frutos que encontramos de la carne y ningún fruto del espíritu, porque han quitado a Dios de la ecuación. Estos efectos yo los llamo monstruosos porque en realidad se separan tanto del plan de Dios para nosotros que son, la verdad, terroríficos. Encontramos celos amargos entre estas consecuencias que se producen. La palabra nos advierte en 1 Corintios 3, de nuevo les leo en Nueva Traducción Viviente, ¿por qué todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa? Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla aún su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Es decir, este tipo de sabiduría es tan mundana y lleva a estos celos, y la gente por celos, las personas por celos hacen cosas terribles. Por celos se pueden cometer asesinatos, por celos las personas pueden llevar problemas, quieren venganza. Esta sabiduría quiere que la gente tenga una sed de poder. Es decir, no necesitan nada. Hay personas que tienen todo, que tienen dinero, que viven bien, y lo único que las mueve es esa sed, ese anhelo de tener poder sobre alguien más. Producto de esta sabiduría terrenal y esta sabiduría que va en contra de Dios, que vamos a ampliar en los otros puntos, en las otras subdivisiones de animal y diabólica. También es la anarquía. La anarquía es el desacato a la autoridad. Es esas personas que no se sujetan a nadie, que no les saben hacer caso a nadie porque solo ellos tienen la razón. Solo ellos saben lo que es mejor y solo se va a hacer como ellos digan. Efecto de la sabiduría terrenal. La codicia. La sabiduría terrenal invita a los que la siguen a darse cuenta que nunca es suficiente, nunca tienen suficiente dinero, nunca tienen suficiente reconocimiento, nunca tienen suficientes cosas, siempre quieren algo más. La palabra nos dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Ya habíamos hablado del orgullo, de que no admiten el estar equivocados, de la autosuficiencia, de que consideran que dependen de ellos mismos. Hay muchas personas con las que usted habla y son soberbias, son egoístas, tienen este complejo de narcisismo y dicen, si yo tengo algo es porque yo trabajé, y son egoístas, no quieren darle nada a nadie. Supe de una persona que dijo que no le iba a dar nunca nada a nadie porque a él nadie nunca le había dado nada, y es mentira. El Señor le dio aire todos los días para que respirara, lo guardó, no lo consumió, y le dio la capacidad de estar vivo hasta el día de hoy, y esa persona se deja decir que nunca nadie le dio nada, producto de su sabiduría terrenal. Se rehúsa a ver la experiencia sobrenatural. Para concluir este tema, hermanos, yo quiero contarles que esta sabiduría terrenal, como les dije, muchos estudiosos consideran que es la que adquirió el ser humano en el pecado original, pero también es una sabiduría de la cual usted y yo tenemos que cuidarnos mucho, porque vive dentro de nosotros. Es decir, este tipo de sabiduría, entre comillas, vamos a decir, está ligada a nuestra naturaleza humana, está ligada a nuestra carne, está ligada a nuestra mente, a nuestra alma, está ligada a todo lo que tiene que ver con nuestra percepción de nosotros mismos como seres humanos. Entonces, decirles que la vamos a poder eliminar, no, porque todo es en parte hasta que venga lo perfecto. Hasta el día de nuestra redención completa, vamos a poder quitar esta sabiduría humana de nosotros. Pero mientras estemos en esta tierra, como está sujeta a la tierra, debemos de lidiar con ella. Sin embargo, existe un antídoto, existe una forma de contrarrestar este veneno de la sabiduría terrenal que está en nuestra mente, y esa es Jesucristo. La palabra dice que cuando venimos a Jesucristo somos nueva criatura, y nosotros ahora tenemos que tener la mente de Cristo. Además, que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces es una sabiduría con la que tenemos que contender por el resto de nuestra vida en esta tierra. Pero no lo estamos haciendo solos, hermanos. Lo estamos haciendo de la mano del Espíritu Santo.
Estos versículos que tengo para ustedes son pequeños pasajes que nos recuerdan que debemos entregarnos completamente al Señor y permitir que el Señor nos transforme para luchar con esta sabiduría terrenal. Primero vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Leos 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, recordándonos a nosotros mismos que en realidad nosotros no tenemos la sabiduría eterna, sino que debemos ir a la fuente de ella, ir al Señor para obtenerla. Además, vamos a leer Colosenses 3 del 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Finalmente, para cuando tengamos que luchar con esta sabiduría que habita en nosotros, recordemos la palabra en Proverbios 3, 5, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Además leemos Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como plata las buscares y las escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero son los necios los que la rechazan. Esta sabiduría terrenal que está sujeta a esta tierra, a los deseos de esta tierra, y está sometida a todo lo que el hombre quiere hacer separado de Dios. Es algo con lo que tendremos que luchar el resto de nuestras vidas en esta tierra. Pero recordemos que el Señor Jesús nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que no temiéramos, que Él ya había vencido al mundo. Además, por medio del sacrificio de Jesucristo, es que nosotros tenemos la capacidad de llamar a nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Por medio del poder del Espíritu Santo es que podemos transformar nuestro entendimiento para cada vez menos pensar como pensaríamos con esta sabiduría, para cada vez menos dar ese pequeño tropiezo que damos porque somos seres humanos, de querer confiar en nuestra propia opinión. Recordar que debemos fiarnos solo de la opinión del Señor, solo de la prudencia del Señor y solo de las palabras que el Señor nos da. Esta sabiduría terrenal se opone a lo que dice Dios. Y lastimosamente, y como entenderán en el resto de esta semana, las personas que persiguen esta sabiduría usualmente no quedan satisfechas y buscan ir hacia cosas peores. Solo como modo de contraste, leo Santiago 3:17, el cual dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Es un contraste completo a lo que hemos estudiado el día de hoy, a lo que hemos compartido. Y a modo de conclusión, hermanos, lo que quiero que recordemos es: esta sabiduría terrenal está ligada a la humanidad, está ligada al deseo del ser humano de retirar a Dios de la ecuación. Es una sabiduría que
ha dado origen o se mueve en muchas esferas de poder, que se mueve mucho en las corrientes ideológicas del mundo y es vana, es muy vana, no tiene nada de sustancia, se ocupa solo por las cosas que existen en este mundo y los que la persiguen se ven sujetos a sus efectos monstruosos y además es una puerta de entrada para que persigan otros tipos de sabiduría que contienden contra Dios en una forma diferente. Espero que esta enseñanza haya sido de provecho para todos ustedes, que ahora tengamos todos un conocimiento mayor de lo que es este tipo de sabiduría terrenal de la que habla Santiago y que podamos identificar cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos que alguien hable, si es esta sabiduría la que estamos escuchando manifiesta. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo de enseñanza. Damos gracias, Señor, porque a veces nos quedamos impactados de lo que tú hablas, de lo que tú nos dices, Señor, pero esta palabra de verdad es de provecho, Señor, porque no solo nos adviertes de lo que existe dentro de nosotros, sino que nos recuerdas que tú eres ese antídoto, que tú eres esa respuesta que esperábamos, que eres tú quien nos da la victoria y es en ti que podemos confiar. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Les recuerdo escuchar las otras partes de esta serie que tenemos sobre la sabiduría para poder comprender el tema en su totalidad. Sé que será de mucho provecho para ustedes. Un abrazo.